Vamos a realizar un ejemplo de un momento en 3 dimensiones con respecto a un punto. Determine el momento resultante producido por las dos fuerzas respecto al punto O. Exprese el resultado como un vector cartesiano. Lo primero que vamos a hacer es definir cada una de las coordenadas de nuestros puntos. Verificando, tenemos el punto O y este tiene las coordenadas 0, 0, 0, ya que es el origen, y el otro punto que conocemos es el punto A. Este punto tendría las coordenadas 3 en X, 3 en Y y menos 2 en Z. A partir de aquí recordemos que para obtener el momento con respecto a un punto debemos de realizar el producto cruz del vector R cruz el vector F. El vector R, recordemos que es un vector que va desde el punto de giro hacia cualquier punto de la línea del vector o hacia el vector. Como en este caso tenemos dos vectores y el punto A es común para estos dos vectores, nuestro punto R básicamente es el vector que va desde O hasta A. Recordando que para obtener este vector nosotros tenemos que realizar la resta de las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales. Como las coordenadas iniciales son 0, el vector R toma las coordenadas de A quedando de esta manera: 3i más 3j menos 2k. Como tenemos que hallar el momento resultante de estas dos fuerzas, tenemos dos opciones. La primera es realizar el producto cruz o el momento de cada una de estas fuerzas, realizando el producto cruz R cruz la fuerza 1 y posteriormente R cruz la fuerza 2, realizar la suma y obtendríamos el momento resultante. O bien, la otra forma es realizar primero la suma de las dos fuerzas, la fuerza 1 más la fuerza 2, y posteriormente realizar R cruz la resultante de la suma de esas dos fuerzas. En esta ocasión vamos a realizar primero cada uno de los momentos y finalmente sumarlos para posteriormente comprobar su resultado con la suma de los dos vectores y obteniendo el momento de esa resultante con el vector R. Iniciando, lo primero que vamos a hacer es por medio del método de Cramer y obtenemos nuestra matriz de esta manera, en donde los elementos de la primera fila son I, J, K, los de la segunda fila corresponden a las componentes del vector R, que son 3, 3 menos 2, y los de la tercera fila son los elementos de las componentes de la fuerza 1, que son menos 20, 10 y 30. Hasta aquí llegaría nuestra matriz. Sin embargo, como vamos a aplicar el método de Cramer, tomamos las primeras dos columnas y las copiamos al final. Teniendo ya esta extensión de nuestra matriz, vamos a realizar la suma del producto de estas diagonales y restarla con la suma del producto de estas diagonales. Aquí ya tenemos el resultado y multiplicamos cada una de las diagonales, en donde para la primera diagonal 3 por 30 tenemos 90i, para la segunda diagonal tenemos menos 2 por menos 20 tenemos 40j, así sucesivamente. 3 por 10 nos da 30k, realizando una resta con las operaciones de esta diagonal y tendríamos menos 20 por 3 es menos 60k, menos 2 por 10 son menos 20i y 3 por 30 son 90j. Quitamos los paréntesis realizando la operación correspondiente, en donde vamos a multiplicar este signo menos por cada uno de estos elementos, de tal manera que nos queda todos estos elementos con un signo opuesto. Finalmente ubicamos los términos semejantes de acuerdo a los vectores unitarios y verificamos que tenemos 90i más 20i, lo que nos da un total de 110i. Ubicamos los términos de j, que son 40 y menos 90, con un resultado de menos 50j. Posteriormente los de k, que son 30 y 60, tenemos 90k. Con esto ya tenemos el primer momento para la fuerza 1 y este resultado lo vamos a mantener por aquí para continuar con el momento de la fuerza 2. Nuevamente aplicando el método de Cramer, creamos nuestra matriz con IJK en la primera fila, los elementos de R en la segunda fila y ahora en la tercera fila los elementos de las componentes de la fuerza 2, que son menos 10, menos 30 y 50, los cuales ya se ubican aquí. Copiamos nuevamente las primeras dos columnas al final de la matriz y
realizamos la multiplicación de esta diagonal menos esta diagonal, obteniendo el siguiente resultado, en donde nosotros multiplicamos 3 por 50, teniendo 150i, menos 2 por menos 10 nos da menos 20j, menos 30 por 3 nos da menos 90k, menos por la fórmula, y ahora con las diagonales en sentido contrario, menos 10 por 3 nos da menos 30k, menos 30 por menos 2 nos da 60i, 50 por 3 nos da 150j. Nuevamente realizando la operación y multiplicando este signo y quitando los paréntesis, nos quedan los mismos resultados del segundo paréntesis, pero con signo opuesto. Ubicando cada uno de los elementos semejantes con respecto a los unitarios, tenemos 150i menos 60i, lo que nos da un total de 90i. Tenemos 20j menos 150j con un total de menos 130j. Tenemos menos 90k más 30k y esto nos da menos 60k. Una vez que ya tenemos estos dos momentos, ahora vamos a realizar la suma de cada uno de esos momentos, siempre sumando todos los elementos de i, todos los elementos de j y todos los elementos de k, así respectivamente. Para la primera suma tenemos un total de 200i, posteriormente tenemos menos 180j y al final 90 menos 60 nos queda 30k. Este sería el momento resultante producido por estas dos fuerzas. Hasta aquí nosotros ya tenemos la solución de nuestro problema y está expresado como un vector cartesiano. Bien, este resultado vamos a mantenerlo en esta parte y vamos ahora a comprobar que este mismo resultado se produce cuando nosotros realizamos primero la suma de las fuerzas y posteriormente realizamos el producto cruz de R con la resultante de las fuerzas. Por lo tanto, tenemos una fuerza resultante de F1 más F2, tomando menos 20i con menos 10i nos daría menos 30i. Posteriormente 10j con menos 30j es menos 20j. Y finalmente 30k con 50k tenemos 80k. Ya tenemos la resultante de las dos fuerzas y ahora realizamos nuevamente el producto cruz R cruz con la resultante. Nuevamente por Cramer, en la primera fila colocamos IJK, en la segunda fila los elementos de nuestro vector R, que son 3, 3, menos 2. Y finalmente en la última fila los elementos de las componentes de nuestra fuerza resultante, que son menos 30, menos 20 más 80. Ya se encuentran aquí y como lo estamos realizando por Cramer, tomamos las primeras dos columnas replicándolas y copiándolas al final. Nuevamente realizamos la suma de la multiplicación de estos elementos menos la suma de la multiplicación de estos elementos en esta matriz con esas diagonales. Para esto tenemos ya estos resultados en donde multiplicamos 3 por 80 nos dio 240i, posteriormente menos 2 por menos 30 nos dio 60j, así sucesivamente 3 por menos 20 nos dio menos 60k, menos por fórmula, y ahora con los elementos de esta diagonal tenemos menos 30 por 3 es menos 90k, menos 20 por 2 nos queda 40i, 3 por 80 nos queda 240j. Quitando los paréntesis y multiplicando este signo con cada uno de estos elementos, tenemos estos mismos elementos con signo opuesto. Finalmente ubicamos los elementos semejantes de acuerdo a los unitarios, en donde tenemos primero 240i menos 40i, lo que nos da un total de 200i. Posteriormente 60j con menos 240j tenemos un total de menos 180j. Finalmente menos 60k más 90k nos queda aquí un total de 30k. De esta manera corroboramos que el resultado que tenemos aquí es igual que el resultado que tenemos aquí. Bien, hasta aquí el resultado. Esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video.